Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Entonces, ¿qué tal si oramos para que el Señor nos bendiga también a través de su palabra y sea también dirigiéndonos y ministrándonos a través de cada una de las cosas que Él nos quiere decir? Cierre sus ojos, dele gracias al Señor. Padre, gracias, Señor amado, por este momento que tú nos permites disfrutar de tu presencia y de tu amistad. Quiero colocar este tiempo de ministración a través de tu palabra. Quiero suplicarte, Dios, que tú seas descendiendo, tomando el control y hablando a nuestro corazón, Señor, en esta noche. Señor, prepara el corazón de cada uno de tus siervos, prepara el corazón de cada uno de tus hijos y prepara mi vida, porque no quiero hablar yo, quiero suplicarte que tu Espíritu Santo tome el control y conforme, Señor amado, a lo que tú me has regalado, Señor amado, también regales a cada uno de ellos y aún más de lo que tú me has dado a mí. Señor, que tu Espíritu nos haga ver las verdades que aún ni siquiera yo estudiando el texto las pude ver. Que tu Espíritu Santo nos haga ver, bendito Dios, el reflejo de tu gloria, el resplandor de tu gloria. Así queremos vivir, Señor, viendo y disfrutando el resplandor de tu gloria en cada instante. Te damos pues gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, les quiero invitar a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Ok, y les invito a que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies. Del versículo 4 en adelante dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. ¿Puede tomar asiento? Ok. Cuando uno mira la actitud de Jeremías ante su llamamiento, uno no puede dejar de pensar en la juventud de hoy en día, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede dejar de pensar en la juventud de hoy en día? Porque aquí vemos a un Jeremías diciendo: ay no, Señor, yo soy muy joven para esto, yo estoy muy joven todavía, estoy muy niño, muy chiquito. Nada que ver con la juventud de hoy, que se aventura aún más allá de lo que es capaz de hacer. Los jóvenes hoy en día antes se tiran al agua y no, venga, hagamos esto y hagamos lo otro y metámonos y vamos más allá. Y obviamente en ciertas formas hay que reconocer los límites. Obviamente una mente madura reconoce los límites, hasta dónde puede llegar, hasta dónde llegan sus poderes, hasta dónde llegan sus capacidades. Pero una mente que razona, reconoce esos límites y también reconoce la dependencia de Dios. Aquí vemos una mente madura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá con Jeremías? Al Jeremías reaccionar de esta manera, lo que está mostrando es que madurez.
Lo que está diciendo es que a pesar de su juventud, él reconoce muy bien dónde está parado. Él entiende muy bien cuál es su posición y hasta dónde llegan sus límites. Señor, ¿cómo vas a poner a un sardino de estos a hablarle duro a un presidente, a hablarle duro a un rey? ¿Cómo vas a poner a un niño a hablarle a grandes multitudes? Yo creo que antes, hoy en día es al revés. Señor, yo le hablo, deje que yo le digo, tranquilo señor, yo me encargo. O sea, eso es reconocer la posición. Y mire, me pareció muy importante porque hoy vamos a estar viendo ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Ese llamado y esa posición, esa postura del corazón que tenemos que tener nosotros para poder ser llamados y escogidos. Y una cosa súper, hiper, mega importante, es que usted sepa dónde está parado, usted sepa cuáles son sus límites, usted sepa hasta dónde puede ir y hasta dónde no. Porque es que cuando nosotros dejamos que nuestra imaginación vuele, cuando dejamos que nuestra imaginación corra, estamos demostrando que no estamos capacitados para recibir un llamado para una misión delicada de Dios. Entonces, aquí estamos viendo la madurez de Jeremías. De hecho, la palabra en Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice? Que nadie tenga mayor estima de sí mismo del que debe de tener. Antes, más bien, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que una mente madura, ¿cómo se reconoce? Cuando tiene la capacidad de decir, usted sabe más que yo. Cuando tiene la capacidad de agachar la cabeza y decir, no, usted lo puede hacer mejor que yo, hágale tranquilo. Cuando una mente tiene la capacidad de bajar para que el otro suba, es una mente madura. Y aquí estamos viendo la madurez de Jeremías en ese aspecto. Él pensaba, no, yo cómo voy a ser un niño en estas condiciones. Ahora, una cosa muy importante es que aunque nos sintamos humildes en nuestro trabajo, es indispensable que no retrocedamos a la voz de Dios, no retrocedamos ante el llamado de Dios. O sea, que lo uno no nos quite lo otro, ¿no es cierto? Entonces, dos características de una mente madura. Primera, que sepa bien hasta dónde llegan sus límites, que sepa bien dónde está parado y hasta dónde puede llegar. Pero en segundo lugar, que a pesar de que tenga límites, cuando Dios lo llame, esté dispuesto a ir más allá. Porque entonces imagínense la posición de Jeremías. Señor, no, yo soy niño. No te preocupes, yo te voy a enviar. No, Señor, en serio, yo soy un niño. ¿Cómo le ocurre? No, pero es que yo soy el que te voy a mandar. No, Señor, pero es que míreme que yo soy chiquito. Yo soy chico, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no manda a otro más grande? Entonces, ¿qué hubiese pasado allí? Obviamente la obra del Señor a través de Jeremías se hubiera atrofiado. Y muchas de las obras del Señor también en nuestras vidas se atrofian por eso. Porque nosotros estamos mirando nuestra capacidad. Y es bueno mirar nuestra capacidad. Es bueno mirar dónde estamos. Es bueno que miremos hasta qué punto podemos llegar. Pero no es bueno que limitemos el poder de Dios. No es bueno que estemos limitando lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y si Dios dice, vaya, ay Señor, yo no tengo capacidad de ir hasta allá. Y Dios vuelve y dice, pero vaya. Ah, bueno, Señor. Si usted me envía, eso ya es otra cosa. Si usted me lo está diciendo, entonces también es importante esa capacidad de obediencia. Y aunque usted se mire a sí mismo y diga, yo tengo límites, también tenga la capacidad de mirar a Dios y decir, pero tengo un Dios sin límites. Tengo un Dios que no tiene límites, un Dios que puede ir lejos. ¿Y en qué contexto o en qué situación le tocaba predicar a Jeremías? Jeremías estaba en una nación, en una sociedad que estaba en declive, en todos los aspectos. Si usted mira ahí en el versículo 1, habla de que la palabra de Dios le llegó a Jeremías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatolia, en tierra de Benjamín, palabra que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13, le vino también en los días de Joacín, de Josías, rey de Judá, hasta el año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, él empezó desde el reinado de Josías y pasó por 3, 4 reyes hasta que el pueblo fue llevado cautivo. O sea, le tocó ver el declive total. ¿El declive en qué áreas? El deterioro económico,
le tocó verlo. Le tocó ver el deterioro político y en especial le tocó ver el deterioro espiritual del pueblo. Ahí en ese contexto es que Dios llama a Jeremías. ¿Y por qué entonces me llamó tanto la atención ese texto? Miren, ese texto el Señor me lo había regalado hace como un mes. Y yo lo leí yo. Ay, Señor, qué interesante esto de que tú lo diste por profeta. Tremendo. Bueno, lo hice a un lado. Y lo hice a un lado y lo ignoré. Y luego esta semana el Señor vuelve y me dice, es que yo te estoy hablando con este texto bíblico. Y yo quiero que exhortes a mi iglesia con este texto bíblico. Y le hables a mi iglesia respecto a este texto, a este llamado de Jeremías. Porque es que a él le tocó profetizar en una época muy, muy similar a lo nuestra. Justamente a nosotros nos está tocando ver que el deterioro económico. No va la economía del mundo en este momento girando, cambiando de para abajo. No estamos en crisis a causa de la pandemia y a causa de yo no sé qué. El deterioro político. Interesante lo que dicen ya las noticias. Ahorita leí las noticias que ya el hijo de Uribe entonces va a ser el vicepresidente. Yo y Señor bendito, entonces ya se acabó la época del papá y empieza la del hijo. Oiga, eso, la historia del nunca jamás. Qué cosa tan impresionante. Estamos porque en Venezuela, mi señora. Oiga, entonces, sí, eso, y entonces sigue y yo, Señor bendito. Entonces mire, el deterioro político, ¿por qué? Porque hay corrupción. Porque cada día son menos los alcaldes y los políticos que temen a Jehová. Cada día tenemos menos. Gracias a Dios, aquí todavía tenemos un alcalde que profesa tener temor de Jehová. Pero cada día son menos los alcaldes que tienen temor de Jehová y que dicen, vamos a hacer las cosas de la forma correcta. Dígame si no estamos muy parecidos a la época. No más, hoy hablaba, esta mañana, hablaba con mi cuñada, está en Australia, y ella me decía, mira, aquí a las iglesias cristianas asisten solamente, hablaba mi esposa, ella es la que me contaba también, me decía, aquí en Australia solamente asisten las personas que vienen de la China o que son latinas, asisten a la iglesia. Los australianos no quieren saber nada del evangelio. Usted va a los países subdesarrollados, usted va a los países más desarrollados que nosotros, usted va a Estados Unidos y usted se da cuenta que los americanos no quieren ir a las iglesias, que las personas que están en los países primeros allí no quieren asistir a las iglesias. Estamos viendo el declive a nivel mundial, a nivel espiritual, a nivel político, a nivel económico. Y es en este contexto que Dios viene y zarandea a la iglesia y le dice, entonces, ¿no estamos en lo mismo? En ese contexto la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? Para Jeremías se le convierte en un problema. Y ese será el temor de Jeremías. ¿Por qué? Porque entonces, obviamente, en ese contexto la palabra de Dios se consideraba como una ofensa. Una ofensa, pero necesaria. ¿Por qué una ofensa? Dígame si cuando usted está mal, a usted le gusta que vengan y le digan, usted está mal, pero vea, porque la palabra de Dios dice que usted esto y esto, que lo acaben de hundir. ¿Qué dice usted? No, pues al caído caerle pues. No, pues gracias por ayudar tanto. ¿Qué es lo que dicen los gobiernos hoy en día? Los gobiernos no quieren que vengan y les digan, mire, lo que pasa es que estamos trabajando mal. No. No quieren que le llamen la atención. Una persona cuando va en declive, lo único que quiere es salir del declive, lo único que quiere es salir adelante, es levantarse, no quiere escuchar que vengan, lo regañen. Entonces, claro, la función de la iglesia de Cristo, el papel de la iglesia de Cristo, el llamado que Dios nos hace, se hace ofensivo para las personas. A nadie quiere que cuando se le murió la familia, alguien venga y le diga, eso fue por culpa suya, hermano. ¿Qué? Sí, usted no quiso atender al llamado de Dios y vea, ahí está. ¿A quién quiere que le diga de esa manera? ¿Quién quiere que le digan en medio de una quiebra económica? Hermano, usted no quiso, se le dijo, se le advirtió, se le volvió y no hizo caso. ¿Quién quiere escuchar esas palabras? Mire, esas palabras son ofensivas. Y cuando es un rey, el que va para el piso, el que va en declive, mayor todavía. Entonces, iglesia, yo quiero que nos concienticemos, mire, la época que nos está tocando
Y el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, el llamado y el despertar que Dios está queriendo de parte de su pueblo, no es fácil. No va a ser fácil porque al mundo no le va a gustar y de hecho nunca le ha gustado. El mundo sigue proclamando otras cosas diferentes. El mundo quiere salir de esta pandemia sin aprender la lección que nos dejó la pandemia. El mundo quiere salir de esta enfermedad, el mundo quiere salir de esta crisis, pero no quiere aprender y no quiere escuchar la razón por la cual estamos en crisis. Entonces, pocas veces el hombre oprimido quiere saber cuál es la raíz de esa opresión. Lo único que quiere es salir de ahí, punto. Salir del problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo es que opera Dios? Hay ocasiones en que el juicio de Dios se hace inminente, necesario, indispensable para llegar a la transformación del hombre, para tocar el hombre y transformarlo. Mire, aunque usted no se lo quiera decir a su vecino, usted ya sabe que su vecino va para abajo. Aunque usted no se lo quiera decir a su familiar, y usted puede ver cómo su familiar va derechito para una crisis, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea política, ya sea social, ya sea psicológica. Pero usted ve cómo las familias se van demacrando, van cayendo y van cada vez de mal en mal. Y usted dice, Señor, ayúdales, Señor, sálvalos. Y el Señor te dice, ve y diles la raíz de por qué están mal. Señor, pero no me van a querer escuchar. Sí, yo sé. Señor, pero es que no van a querer atender razones. Sí, yo sé. Y entonces, ¿para qué les digo? Para que quede constancia. Muchas veces la destrucción es inminente en la sociedad. Para poder que haya un arrepentimiento, un cambio verdadero de corazón. Muchas veces el hombre tiene que tocar fondo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos la oportunidad, mire lo que pasó con Jeremías, es interesante porque la palabra empieza diciendo que esa palabra le vino en los días de Josías. Josías fue un buen rey. Dios viene a traer un mensaje de destrucción al reinado de Josías y a decirle, mire, el pueblo va en destrucción. ¿Qué sabía Jeremías? Que el corazón del pueblo no estaba cambiando. ¿Cómo estaba funcionando el corazón del pueblo? Ah, si el rey es bueno, nosotros somos buenos. Pero cuando el rey ya sea malo, entonces nosotros somos malos. Cuando el rey adore a Jehová, el Dios de Israel, entonces nosotros adoramos al Dios de Israel. Jeremías veía eso. Jeremías observaba y veía que a pesar de que el rey era bueno, el pueblo no cambiaba su corazón. Y por eso la destrucción era inminente. Por eso la destrucción era necesaria. Pero había una oportunidad. La oportunidad que tenía Jeremías era de posponer esa destrucción. Y con Josías lo logró. Tal vez con los otros reyes no, porque no le hicieron caso a su llamado, no le hicieron caso. Entonces miren, yo quiero que entendamos la naturaleza del llamado que Dios nos hace, la naturaleza del despertar que Dios le hace a la iglesia. Si usted logra que esa persona que está en declive, que esa persona esté cayendo, se arrepienta, tal vez usted sepa, de todas maneras el Señor tiene que destruir para volver a restaurar. Pero al menos por ahora, Dios va a perdonar. ¿Qué sucedió con Jonás y Nínive? Jonás fue y predicó a Nínive. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se arrepintieron. Dios no los destruyó. Por ahora. Por ese momento, Dios dijo, voy a detener mi destrucción. Más tardecito hablamos. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellas se hayan arrepentido no quiere decir que cambie el corazón. Es que hay corazones tercos, hay corazones duros y difíciles de trabajar, sí. La palabra de Dios lo sabe. Y por eso Dios llama a Jeremías de esta manera. El arrepentimiento es una de las necesidades más grandes en nuestro mundo inmoral.
Necesitamos que las personas procedan al arrepentimiento y tenga usted en cuenta, tenga claro usted algo. Si usted logra que una persona, un familiar, un vecino, una oveja, no sé, se arrepienta, usted está posponiendo el juicio de Dios sobre esa persona y posiblemente hasta pueda cambiar el corazón sin tener que tener destrucción. Es una gran labor la que nosotros podemos hacer, es un gran llamado, es un gran despliegue. Ahora, entonces entramos a esas palabras de Jeremías. Ay, no, Señor, es que yo soy joven. Mire, la Biblia no nos habla mucho de la infancia de Jeremías. No nos dice mucho de cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, cuando nació, cómo fue y cómo se operó, ¿no es cierto? Cómo fue que caminó. Lo que sí nos dice aquí en el versículo 5 es que Dios, antes de formarlo en el vientre, ya lo conocía. Y antes de que naciese, lo había santificado. Y ya lo había dado por profeta a las naciones. La Biblia no nos dice cómo fue la infancia de Jeremías, pero sí nos dice cómo fue antes del nacimiento y antes de la fundación de él. Y lo que está diciendo es de que antes de ser formado ya Dios lo conocía. ¿Qué significa eso? Mire, eso significa, para mí, eso que Dios lo conozca antes de ser fundado, tiene dos significados muy importantes. El primero era que Dios conocía cada una de las cosas que iba a hacer Jeremías. El que Dios conociera a Jeremías le garantizaba que conocía sus debilidades. Entonces cuando Jeremías dice, ay Señor, pero es que yo soy joven, el Señor dice, sí, yo sé. Yo sé que tú tienes miedo, tienes temor por ser joven. Pero ¿sabes qué? Yo te pude haber llamado desde antes de haberte fundado. Yo ya te había preparado. No te preocupes. O sea, eso para él era una garantía. Dios conocía sus debilidades, pero también conocía sus errores. Y mire, ¿sabe por qué es importante para nosotros los cristianos y para mi vida? Porque es importante saber que antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabe por qué es importante para mí saber eso? Porque lo que quiere decir en primer lugar es que Dios conocía todos mis errores. Me llamaste a mí a pesar de mis errores. Me llamaste a mí a pesar de que sabías que yo era débil. Me llamaste a mí a pesar de que sabías que yo iba a meter la pata. Me llamaste a mí a pesar de que yo sabía, de que tú sabías de que yo era, no sé, depresivo, conflictivo. Y aún así, me llamaste a mí. Es que es interesante eso porque uno cree que cuando uno anda bien, cuando uno es buen hijo, entonces Dios está con uno. Y cuando uno no está en la voluntad de Dios, entonces ya Dios no está con uno. Y viene Dios y le dice a Jeremías, no, mi hijo, yo estoy con usted desde antes de que lo fundara. No se preocupe por sus debilidades. Dios las conoce. Esta mañana hablaba con alguien y en una consejería telefónica me decía, no, pastor, yo para volver otra vez a los pies de Cristo, otra vez para volver a los caminos, lo que pasa es que tocaría hacer muchas cosas, son muchos los cambios. Yo le decía, sí, eso es cierto, pero ¿quién dijo que tú te tenías que preocupar por eso? Jesucristo te conoce con todos esos problemas y todas esas dificultades. Él te llamó y te escogió de esa manera. Y de igual forma también pagó el precio por vos en esas condiciones. Él pagó precio por vos. Y derramó sangre en la cruz del Calvario por vos. Así, en esas condiciones. No estás confiando en tus propias fuerzas, estás confiando en las de Él. Porque Él desde el vientre te formó. Pero en segundo lugar, eso también pudo significar mucho para Jeremías en los momentos de quebrantamiento. Porque eso le da un sentido, le da un sentido a todo lo vivido, a todos los propósitos. Mire, piense por un momento, Jeremías es joven, sí, póngale 12, 15 años, puede ser, no sé cuánto sería ahí lo que Jeremías dice que es joven, pero viene Dios y le dice, yo te escogí desde antes de formarte, y cuando te fundé, y dice aquí, antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Entonces Jeremías empieza a decir, Señor, o sea que cuando yo tenía 2 añitos,
y yo me metí por ahí a esa perdida, cuando yo tenía 3 añitos y empecé a correr y me reventé la cabeza, y señores, o sea que cuando yo entonces hice estas locuras, y cuando yo entonces conocí esto y conocí aquello, tú estabas ahí, y el Señor dice, sí, yo te estaba formando, yo te estaba preparando para que tú fueras lo que eres hoy. O sea, Señor, que, y entonces ya diríamos nosotros, o sea, Señor, que usted desde el vientre nos estaba llamando, desde el vientre nos estaba santificando, o sea, que cuando nosotros nacimos, nuestros primeros años, nuestros años de perdición, o sea, Señor, que cuando yo estaba por allá farreando, cuando yo estaba por allá tirando vicio, Señor, usted me estaba preparando, sí, yo te estaba formando para que fueras mi siervo. Señor, o sea que ese papá que me tocó, que me pegaba, que me daba duro, que me hacía esto y que lo otro, o ese papá que no me tocó. Señor, o sea que eso también hace parte de la formación. Sí, eso hace parte de la formación que yo tenía contigo. Eso hace parte de la formación. Eso hace parte de lo que tú eres hoy en día. Y yo permití que eso te pasara. ¿Para qué? Para que el día de hoy me pudieras servir y aceptaras mi llamado, tal y como yo te lo estoy entregando. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Iglesia, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero tal vez usted es de los que crea que es que el día que Dios me llamó mi vida cambió y entonces ahí yo empecé a formar una vida diferente. Y Dios dice, no, papito, usted empezó a formar una vida diferente desde antes de nacer. Todo lo que a usted le ha pasado, yo lo he permitido en su vida. Yo he caminado, yo lo he conocido a usted. Y todo ha sido preparación para que usted hoy en día pueda servirme y pueda tener la madurez que tiene. Si usted no me cree, le quiero contar, lo mismo le sucedió a David, lo mismo le sucedió a Moisés. Cuando David llega delante de Saúl, cuando ve por allá al gigante, al filisteo, a Goliat, riéndose del pueblo de Israel, gozándose y diciendo, bueno, y entonces no hay quien venga y pelee conmigo, no hay un hombre que se levante en nombre de Israel, aquí estoy yo, venga, peleemos. Y se indigna David y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a ofender a los ejércitos del Dios viviente? Y esas palabras llegan a la voz de Saúl, a los oídos de Saúl. Y Saúl manda a llamar a David. Y cuando lo ve chiquito, enanito, usted sí va a poder, usted sí va a ser capaz con ese gigante. ¿Qué le responde David? El Señor me ha hecho pastor de ovejas. Y cuando un lobo, o cuando un oso, o cuando un león venía a atacar una de mis ovejas, yo me le paraba enfrente y peleaba con el león. Y le quitaba, le arrancaba la quijada al león. Así mismo con el oso, yo peleaba con el oso. Uno se imagina, ¿será que es que era un oso chiquito? Porque es que un oso es un oso, un animal. Y dice que él peleaba con el oso y mataba al oso para proteger a sus ovejas. Y termina diciendo David, mi Señor y Dios, que ha entregado en mis manos al león y al oso, va a entregar este filisteo incircunciso en mis manos hoy. ¿Qué es lo que está queriendo decir David? Que el Señor a mí toda la vida me estuvo preparando para este momentico, para matar a ese gigante. Toda la vida me estuvo preparando para tener la fuerza, el valor, la valentía, las agallas para enfrentarme a este hombre y derribarlo. ¿Y cómo? Matando osos y matando leones. Sí. ¿Qué ha hecho usted toda su vida? No lo sé. Lo que sí sé es que todo eso le puede servir en este momento, todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted sabe, todo lo que usted aprendió en el mundo, le puede servir en este momento para glorificar el nombre de Cristo, para servirle a la honra y la gloria de nuestro Dios, si usted lo desea hacer, si usted acepta este llamado el día de hoy. Entonces sí, o sea, eso era una garantía impresionante para él, pero aún tenemos que aceptar ese llamado. Mire, Jeremías viene y dice, después de que le dice el Señor que lo conoció y todas estas cosas, dice el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías viene y se queja, se sintió débil, ¿por qué? Porque es pequeño.
a mí me llama la atención mucho la forma en que Dios le responde, porque Dios nunca le dijo, no se preocupe que yo lo voy a hacer grande. No se preocupe que yo le voy a poner unos añitos de más. No, o sea, el problema, Dios nunca le solucionó el problema a Jeremías. Jeremías dijo, Señor, pero es que yo soy muchacho. Y Dios le dijo, sí. ¿Y qué le respondió Dios? Dice, y dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño. ¿Por qué? Porque a todo lo que te envíe irás tú. Pues no me está solucionando el problema. De igual forma sigo siendo niño, ¿no es cierto? Y dice, y dirás todo lo que te mande. Señor, de igual forma sigo siendo un niño. Dios nunca le solucionó el problema a él, pero tampoco se lo tuvo en cuenta. O sea, lo que pasa es que me llama la atención porque aquí hay una excusa de parte de Jeremías y Dios no le acepta la excusa. Dios no le aceptó esa excusa. ¿Qué tal si Dios le acepta la excusa a Jeremías? Sí, está bien, vos sos pequeño, entonces vamos a esperar unos añitos más para que tenga más poder tu mensaje, tenga más efectividad el mensaje tuyo. Dentro de unos añitos más, la excusa va a ser otra. Señor, es que todavía no me he graduado. Señor, es que todavía no me he pensionado. Señor, es que todavía necesito prepararme un poquito más. Señor, y créame que así se la va yendo, se va yendo, se va yendo hasta que nunca le sirvió a Jehová para nada. Nunca le sirvió a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios no le aceptó su excusa. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo el énfasis correcto. O sea, lo único que Dios le promete es que Él diría todo lo que Dios le mandaría. O sea, todas las cosas que Dios le mande, Él las va a decir. Y esa era la solución para su debilidad. Él dice, Señor, yo soy débil. Y Él le dice, no se preocupe que usted me va a obedecer todo lo que yo le diga. La grandeza del creyente, la grandeza de Jeremías estaba en comprender la misión que Dios le estaba dando y ejercerla con valor, pero no con valor en sí mismo. Él siguió siendo pequeño, él siguió siendo niño. Y aún así, Dios le dijo, vas a cumplir la misión. Mire, es impactante, es muy tremendo, porque es que nosotros estamos esperando muchas veces que Dios nos solucione una cantidad de circunstancias, de problemas, para poder aceptar el llamado de Dios, para poder aceptar lo que Dios nos está demandando. ¿Y qué es lo que dice Dios? No, la grandeza no está en que se te solucionen todos los problemas, la grandeza está en que usted acepte mi llamado. Yo voy a poner las palabras en su boca. Señor, pero es que yo no sé hacer. No se preocupe, usted me va a obedecer. Señor, pero es que, sí, usted me va a obedecer. Y ahora, es interesante porque es que en todo el libro, muchas veces Jeremías volvió y se sintió débil, se sintió desprotegido. Algunas veces le dijo a Dios, en el libro, algunas veces le dijo a Dios, Dios, es que yo prefiero más bien morirme a seguir este llamado. Yo prefiero más bien morirme a seguir este llamado. ¿Y sabe qué le responde Dios? Más de lo mismo. Vaya y yo lo voy a enviar. Vaya y hable. Vaya y diga. En el capítulo 15, versículo 19, invito a que busque un momentico ahí el capítulo 15, versículo 19. En el 18 dice Jeremías, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, no admitió, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? En otras palabras, Jeremías lo que estaba era quejándose de Dios y diciendo, Señor, usted es como cosa ilusoria, usted es como algo que no es seguro, no es fijo, no es garantía de nada. Y Dios lo que le responde en medio de una pregunta de esas, el versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando Jeremías se sintió débil, ¿qué fue lo que hizo Dios? Volvió y le recordó, no se le olvide que la fortaleza está en mi llamado. No se le olvide que la fortaleza está en lo que yo le estoy encomendando. Eso le da propósito a nuestra vida, propósito a nuestro ser. Mire, iglesia, es importante que usted entienda ese propósito de vida, porque con base en ese propósito de vida usted va a saber hacia dónde va a caminar, y cuando usted se sienta desilusionado,
usted va a saber que Dios lo puso ahí por algo. Nosotros, alguien hace mucho tiempo nos decía, pero es que ustedes se fueron para un pueblo, ustedes vivían en la ciudad y ustedes se fueron para un pueblo, a vivir a un pueblo. ¿Y cómo es ese cambio entre el pueblo y la ciudad? Y lo único que podíamos responder es, mientras tú tengas un propósito, tú te amañas donde estés, así sea en una vereda, en donde Dios te ponga. Mientras tú tengas claro el propósito que Dios te colocó, tú te amañas ahí porque tienes algo, tienes una misión, tienes algo que hacer. El problema es cuando usted cae ahí y usted no sabe para qué vino. Usted no sabe para qué está en este pueblo. Cuando usted no sabe para qué Dios lo tiene en esa empresa. El problema es cuando usted no sabe para qué Dios lo tiene caminando en esos caminos que anda. En ese lugar, en esa empresa, no sé, en esa familia. Cuando usted no entiende el propósito de Dios, usted se debilita. Pero cuando usted está débil, Dios vuelve y le recuerda, no se te olvide que aquí hay propósito contigo. Y esto se va a levantar. Y yo te voy a levantar y te voy a respaldar. Y te voy a enviar de nuevo. Eso vuelve y da valor. Eso vuelve y da ánimo. Eso vuelve y nos levanta. Aun cuando nos sintamos débiles, la palabra de Dios dice, serás mi boca, ellos se convertirán a ti, pelearán contigo y yo te defenderé. Entonces, con base en eso, a quien obedezca de esa manera, volvemos al capítulo 1, a quien obedezca y acepte ese llamado que promete Dios. Y aquí es donde viene la parte más deleitosa, más sabrosa de todo el texto. Dice Dios, versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios promete librar a Jeremías. Y cuando uno piensa en la palabra librar, bueno, sí Señor, entonces yo voy a caminar por acá y entonces usted me libra de lo malo que estaba en el camino, usted me va a librar. Pero la palabra librar es la palabra natsal en el hebreo, y esa palabra significa arrebatarte, defenderte, recuperarte. Escuche bien, si le ponemos el significado que es, entonces lo que está diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para recuperarte, para arrebatarte, para defenderte. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Para yo recuperarte es porque te perdí. Es así. Lo que está queriendo decir con liberarte es que Dios ya sabía que muchas veces iba a perder a Jeremías. Y Dios iba a tener que ir y volverlo a sacar de allá. Dios lo que le está diciendo es, no te voy a dejar en las manos de Satanás. No te voy a dejar en las manos de él. No te voy a dejar en sus manos. Dios sabía que muchas veces Jeremías caería en las garras de Satanás. Sí, porque era débil, porque era pequeño, porque era inexperto, porque la tentación llama. Pero ¿qué dice Dios? Acepta mi llamado y yo te voy a rescatar. Una y otra vez. Cuantas veces cometas errores, yo te voy a rescatar, yo te voy a recuperar. Mira las garantías que Dios da a todos aquellos que le creen en la palabra de Dios, que le creen al mensaje y que cumplen el propósito, que cumplen y que están metidos ahí en el propósito de Dios. Dios está diciendo, aunque tú caigas, voy y me meto al fondo, yo voy, te recupero y vuelvo y te saco de allá. Yo no te voy a dejar en las garras de Satanás. Yo no te voy a dejar metido ahí en el pozo cenagoso. No tengas miedo delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Iglesia, les quiero dejar ese texto bíblico, les quiero dejar ese versículo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos ha puesto en este lugar para arrancar, para derribar, para destruir toda obra de maldad. Dios nos ha colocado en este municipio con un propósito. Nosotros no caímos aquí de la nada. Nosotros aquí tenemos propósito de parte de Dios. Yo le quiero invitar a que usted conozca ese propósito. Y quise dejar un tiempo para que ministremos al Señor y para que Él venga y nos hable, para que Él ministre en nuestro corazón, para que oremos un momento y le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero meterme en ese propósito. Yo quiero, Señor, conocer esos propósitos tuyos. Quiero invitarle a que cierre ahí sus ojos, a que cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, yo lo único que deseo es saber tu verdad, tus propósitos, tus caminos. Pídele al Señor que te hable, que ministre tu corazón en este momento. Háblame, Dios. Ministrame, Dios. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, díselo a Él. Si notas que cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Pídele al Señor que te muestre ese propósito. Pídele a tu Rey que te muestre ese propósito con el cual te trajo a este lugar. Hay propósito en las manos del Señor. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si ya no pienso en ti, si solo pienso en mí, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme
volver al camino donde un día caminé. Dios habla. Antes que yo te formase, yo te separé.